El pasaje de hoy que vamos a estudiar, que vamos a tener en nuestra predicación, en nuestra reflexión, nos habla de un hermoso encuentro. Ustedes saben que los domingos estamos viendo una serie que se llama Encuentros y Desencuentros con Jesús. Y hoy día vamos a ver un encuentro que es hermoso, pero también vamos a ver varios desencuentros. Fíjense. Así que quiero invitarles a que leamos a Lucas, capítulo 17, de los versos 11 al 19. Lucas 17, los que quieran acompañar en sus Biblias. Lucas 17, del 11 al 19. Está en pantalla también. Dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Jesús durante su ministerio se mueve constantemente de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, teniendo siempre como destino Jerusalén, porque sabemos que en Jerusalén es donde se va a dar, digamos así, la salvación definitiva de la humanidad por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Pero a veces en su ministerio él se movía por territorios judíos, como Galilea, pero muchas veces él peregrinó a territorios paganos, como nosotros vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan el domingo pasado? En donde Jesús anda por una región llamada Tiro, en la costa fenicia, y como vamos a ver hoy día, en donde él anda entre, dice el texto, entre Samaria y Galilea. Aunque el episodio, este relato que estamos viendo, comienza con un milagro en el que se cuenta una curación realizada por Jesús, este contiene un mandato de Jesús. Jesús aquí no habla con estos hombres, no les dice mucho más de que id y presentaos a los sacerdotes. Lo que pasa es que el mandato aquí en realidad no es más que una expresión del poder de la palabra de Jesús. ¿Y cómo actúan los hombres leprosos? Actúan en obediencia, fíjense. Porque podrían haber dicho: mira, Jesús, Señor, ten compasión de nosotros. Vayan con los sacerdotes. ¿Y a qué voy a ir a los sacerdotes, Señor? Si me miro y sigo igual de sucio, sigo con lepra o lo que fuera que tuvieran en sus pieles. No le dicen eso, simplemente van. Son muy obedientes a pesar de no estar limpios. Son obedientes a Jesús, aunque se miren y siguen sucios, siguen impuros. Por otra parte, la curación en sí misma está subordinada a una nueva declaración de Jesús en la que se establece un contraste entre agradecimiento e ingratitud.
entre judío y samaritano, por la actitud de uno solo de los curados, que precisamente es un extranjero. Lo que cae como anillo al dedo para hoy día en la cual estamos en el Día de las Naciones. Jesús en el relato es fuente de curación que derrama su bendición, su gracia y su poder sobre los más necesitados, pero, fíjense, sin que necesariamente sean judíos, sino que nosotros vemos en el texto, aquí Él también bendice a extranjeros y paganos. Entonces dice el texto que Jesús va camino a Jerusalén y a punto de entrar a una aldea se encuentra con un grupo de 10 leprosos. Nosotros sabemos por algunos pasajes del Antiguo Testamento, como libros de Levítico y otros, que los leprosos en esta cultura están condenados al destierro, ¿no es cierto? Están condenados a no hacer parte de la sociedad, a vivir afuera de la ciudad, probablemente cerca de los basurales, y están obligados entonces a una especie de aislamiento que los impide ser parte de la vida pública. Estos hombres están completamente fuera de la sociedad. Si ustedes ven el texto, dice que le gritan de lejos, no se acercan a Jesús. A los leprosos en este tiempo se les expulsa del campamento, se les expulsa de las ciudades y se les prohíbe la convivencia con la gente normal. Nosotros no sabemos exactamente si lo que tenían estos hombres es lo que hoy en la modernidad nosotros conocemos como la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen es lo que nosotros popularmente conocemos como lepra, pero en realidad nosotros no sabemos si ellos tenían lepra. Puede ser que el escritor de ese tiempo lo que veía o a distintas enfermedades se les llamaba lepra. Puede ser que ellos tuvieran algún tipo de enfermedad cutánea, algún tipo de inflamación de escaras. Tenemos, por ejemplo, la tina, el lupus. Porque de hecho las descripciones que ofrece Levítico en los capítulos 13 y 14 son más próximas a estas enfermedades cutáneas que a la verdadera lepra que fue descubierta en 1870, digamos. Pero como fuera, estos hombres están prohibidos de vivir dentro de las ciudades y de ser parte de la sociedad. Vamos a seguir con el relato. Desde la distancia suena un grito que le pide un acto de compasión a Jesús. Ese grito es un grito de súplica, es un grito de desespero. Pero ¿qué es exactamente lo que piden los leprosos? ¿Piden curación? ¿Piden una limosna? Nosotros no sabemos. La palabra es compasión. Pero lo que sí nosotros sabemos es la respuesta de Jesús, que es inmediata y que es tácita. Jesús no da un gesto, Jesús solo entrega un mandato. Jesús despide a los leprosos sin de hecho haberles curado ni prestado ayuda. Lo único que Jesús hace es una alusión a que deben presentarse al sacerdote. Eso significa que Jesús no hizo ninguna distinción entre los leprosos. Algunos de ellos serán judíos, otros serán extranjeros, samaritanos o de otras naciones. Pero el objetivo del relato no es ver de qué nacionalidad es cada uno. Jesús no dice que pasen adelante los judíos. Los extranjeros, por favor, se queden un poquito más allá. Jesús dice, vayan todos al sacerdote. ¿Por qué? Porque el objetivo del texto es este contraste entre agradecimiento de unos e ingratitud de otros. Mientras ellos van de camino, se quedan limpios, ¿verdad?
la curación de aquí en este momento no es instantánea. Pero pensando en lo que ya dijimos respecto a la obediencia, hay una confianza en Jesús. Ellos simplemente hacen lo que Jesús pide. Y en función de esa obediencia, en función de esa disponibilidad, viene la curación que está distante física y temporalmente. La curación no es en el momento en que ellos están con Jesús, sino que es después, cuando ellos ya están en camino, y también es después temporalmente y también es geográficamente distante del Señor. La curación para estos leprosos significa todo. Significa la posibilidad de reinserción social como ciudadanos normales de Palestina y les da una segunda oportunidad que les trae vida. Eso nosotros tenemos que tener muy presente. Cuesta mucho imaginarnos cómo habrá sido ser enfermo o leproso en el siglo I, ya hace casi 2000 años. Pero estos hombres realmente eran vistos como parias, como perros. Tenían que vivir de la limosna, tenían que buscar qué comer probablemente en la basura. Dependían de la bondad de alguien que les dejaba un plato de comida y se alejaba. Estos hombres no sabían qué era familia, qué era tener hijos, esposo, esposa. Estos hombres no sabían qué era un abrazo, qué era un beso. Siquiera sabían qué era que alguien les salude. Entonces tiene que haber sido una situación muy difícil. Y entonces después de esto, claramente hay una iluminación del samaritano. Él llega a comprender lo que pasa, mientras que los otros 9 no alcanzan a tener esa misma comprensión. La actitud del hombre de volver, nosotros podríamos verla como la actitud de convertirse. Dar gloria a Dios y agradecer al propio Jesús por su misericordia lo hace a este hombre diferente de todos los demás. Entonces el grito inicial, el ten compasión de mí, se transforma en una especie de acercamiento, en una vuelta que se traduce en conversión a Dios y a Jesús. Entonces, este pasaje que en nuestras Biblias está como la sanación de los 10 leprosos, muy bien podría llamarse el samaritano agradecido, por ejemplo, porque es eso lo que diferencia el relato de otros. Lo que por un lado es maravilloso, pero por otro lado es terrible. Porque el samaritano no estaba solo, eran 10. Fíjense, aunque los 10 leprosos comparten la experiencia de una curación, 9 de ellos no llegan a experimentar la salvación. Entonces lo importante no es el hecho de quedar curado, sino el hecho de ver, como dice el verso 15, el hecho de darse cuenta de que la curación supone una salvación. El ver aquí del verso 15 no es algo simplemente sensorial, no es que él está simplemente viendo, sino que es como un despertar a la fe, es una apertura de los ojos hacia la acción salvífica de Dios. Como resultado de esa apertura, el leproso frena su camino, el leproso estaba yendo hacia el sacerdote, pero él frena su camino y en vez de presentarse
ante el sacerdote, se da vuelta y se presenta ante Jesús. Miren qué interesante. Solo uno de ellos, de los 10 que hacían parte del grupo de leprosos, el extranjero samaritano, el menos esperado, ese es el que vuelve a agradecer. Eso nos puede llevar a reflexionar respecto a algo que es muy, muy interesante. Y eso es lo que quiero que guardemos y anhelo que guardemos en nuestros corazones hoy día principalmente. Hermanos, hermanas, miren, el hecho de quedar curado o de ser curado por Jesús no se puede identificar con una verdadera experiencia de salvación. Porque la verdad es que hay muchos que son curados, como los otros 9 leprosos, pero que a pesar de ser curados, no se encuentran con Jesús. Esto nos lleva a una conclusión muy triste, fíjense. Nosotros podemos ser bendecidos con la misericordia de Dios y aún así no encontrarnos con Él. Nosotros podemos ser bendecidos diariamente con el poder de Dios, con su gracia, con su misericordia que se renueva cada día, y aún así no conocerlo. El samaritano vuelve trastornado, gritando. Yo fui a buscar en griego, cuando dice acá que él vuelve gritando, en griego dice así. Dice, el samaritano vuelve metafonés megalés. ¿No les recuerda un megáfono? Miren, metafonés megalés. La palabra megáfono. Este hombre vuelve con una gran voz. Vuelve gritando. A este tipo se le trastornó la cabeza, se le cambió todo. ¿Dónde están las heridas que tenía en mi piel? No puedo seguir la vida como la vivía. No puedo. ¿Qué me importa el sacerdote? Ellos debían ir al sacerdote porque los sacerdotes eran los que, digamos así, testificaban que estaban sanos. Eso está en el Antiguo Testamento. Está bien lo que dijo Jesús. Jesús les dice, vayan a cumplir la ley en el fondo. Y van los 10. Pero cuando este hombre ve que está sano, se da media vuelta y parte corriendo, gritando, porque quiere dar gracias al Señor. Cae sobre su rostro, y le da gracias a un Jesús. Aunque era samaritano, dice el versículo. Y esto uno puede leer incluso con un cierto desprecio. Porque nosotros sabemos hoy día que los samaritanos se consideraban personas inferiores que los judíos. Entonces, ¿cómo el escritor no le llama la atención al escritor? ¿Se fijan? Sí, a este no le correspondía, digamos. Pero al mismo tiempo, este hecho nos comunica que las buenas nuevas también son para los extranjeros y que en realidad son para todo el que se humilla, agradecido a los pies del Señor. ¿No eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Pregunta Jesús. Porque la obediencia a Jesús
que ellos vayan a presentarse a los sacerdotes, les produce una curación que es física. Sí, perfecto. Pero su falta de gratitud, de dar glorias a Dios y dar gracias a Jesús, les hace perder la mayor oportunidad de su vida, la de alcanzar salvación. El único que vuelve a dar gloria a Dios es el extranjero. El que se encuentra con Jesús es el menos esperado. Mientras que el desencuentro se da con ¿quiénes? Con los suyos, los que son de Israel. Gratitud versus ingratitud. ¿Cómo actuamos nosotros cuando recibimos bendiciones de parte del Señor? O voy a ir más lejos. ¿Cómo actuamos cuando somos bendecidos por otras personas? Entonces parece que somos llamados a recordar constantemente que debemos actuar en gratitud con nuestros padres, hermanos, amigos, jefes, y en realidad con todo y toda los que actúan a bien con nosotros. Y si hablamos de gratitud, de dar gracias, esto es más que palabras, también son actos. Este hombre volvió hacia Jesús y se humilló frente a él. Nosotros también debemos ser agradecidos, pero no solo de palabras, sino que con nuestras actitudes. Queridos y queridas, ya terminando, en este día en que estamos recordando a las naciones del mundo, orando por ellas y pidiendo a Dios por los inmigrantes y extranjeros, es una bendición encontrar en su palabra que el encuentro con Dios se da con todo el que llega a sus pies, agradecido y con el rostro en tierra, sin llevar en cuenta su raza, tribu, lengua y nación. Sin importar de dónde somos o de dónde venimos, seamos agradecidos. Y vayamos más allá de la respuesta de Jesús a mi necesidad o a nuestras necesidades. La invitación que yo quiero hacerles en esta tarde es que vivamos agradeciendo. ¿Cómo? Haciendo el bien, sirviendo, involucrándose, aportando, entregando. Porque la pregunta de fondo es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Nos vamos sin volver como estos 9 leprosos? ¿O volvemos a Jesús y a los demás, grito en cuello, humillado, reconociendo todo lo que el Señor nos ha entregado? Eran 10. Solo uno volvió. El que menos se esperaba. El roto. El perro del samaritano. Vuelve y se arrodilla a los pies del Señor. Oremos. Querido Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta tarde. Y queremos pedirte, Señor, que ella, mediante tu Espíritu Santo, nos transforme. Relatos como estos, Señor,
tienen un motivo de estar en las Escrituras Sagradas. Memorias de los hechos de Jesús como este tienen el motivo, Señor, de hablarnos hoy día, tanto tiempo después de sucedido. Así que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que se mueve en medio de nosotros, Señor, nos recuerde de que debemos de tener gratitud siempre por lo que tú nos has dado. Y que esa gratitud se expresa no solo en palabras, sino que en actos de amor hacia los demás, en actos también de compasión, en actos de misericordia, en actos de entrega, Señor, para que de esta manera, Señor, el mundo vaya siendo transformado, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Danos el compromiso, Señor, danos la comprensión, Señor. Danos tu bendición, Señor. Y gracias te damos también, Señor, porque frente a ti, Señor, y después de tu venida, ya no hay judío ni griego. Ya no hay unos más importantes que otros, sino que frente a ti somos todos iguales, Señor. Hombres y mujeres, Señor, de corazón entregado, Señor, buscando tu voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, incluso alejándonos de la maldad, alejándonos de los malos y de los que hacen maldad, Señor. De hecho, ayúdanos, Señor, para que nosotros mismos no seamos malos, Señor, sino que podamos constantemente, Señor, escuchar la voz de tu Espíritu, Señor, bendiciéndonos, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.